¿qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a un nuevo capítulo de nuestras historias de Jardín América. A ver, hace como 38 capítulos comenzamos la segunda serie de estas historias de Jardín América refiriéndonos a una casa en particular. Y yo les contaba que esa era una casa con historia. Ocurrió que en el transcurso de este tiempo, entre aquella época y el presente, me fueron haciendo llegar material de distinta procedencia, fotografías y particularmente un documento que debo incorporar a la publicación que ya hice, no para modificar en su contexto natural, no para modificar nada, sino para enriquecerla con estos nuevos aportes, para enriquecer aquella publicación. Así que de eso se trata el presente capítulo. Volvemos a referirnos entonces a esa primera casa de ladrillos que se construyó en la naciente villa de Jardín América, tal como se llamaba en sus inicios el proyecto que devino en ciudad. Al solo efecto de ubicar la cuestión en tiempo y espacio, este relato, voy a decir que estamos en el año 1946, en mayo. Fue allí, en el lugar donde hoy confluyen la Ruta Nacional 12 y la Antártida Argentina, donde el 7 de mayo de 1946 se iniciaron las picadas de exploración, el estudio del terreno, con machetes, con hachas y además con un enorme entusiasmo, espíritu que empujaba a quienes, como dice Da Silva, sentían la grata emoción de saberse fundadores de una obra que imaginaban maravillosa en su perspectiva de tiempo y espacio. Da Silva es muy claro al respecto de quienes participaron en esa jornada y menciona específicamente con nombre y apellido a 13 personas, incluyéndose él también. Casi 50 años después, la Junta de Estudios Históricos de Jardín América definió que esas 13 personas debían ser consideradas como los fundadores de Jardín América. Resulta ser que uno de ellos, Federico Schmidt, de quien se dice que estaba de paso por Misiones, tal vez un apasionado cabal del proyecto Jardín América, decidió que había que construir una casa que sirva como oficina para la administración, para el escritorio, decía Silva. Y es así como resuelven plasmar su entusiasmo, el entusiasmo de Schmidt, aportando sus pesos para levantar la primera casa de ladrillos de un pueblo que era apenas un proyecto. Y eso ocurrió el mismo 7 de mayo de 1946, que dicho sea de paso era un martes. Y ese mismo día, cuando todo era solamente típico bosque misionero, dividido por un sendero, una carpeta tipo alfombra de color rojo misionero, llamado Ruta, y un grupo de entusiastas dispuestos a concretar un proyecto, que es cuando se decide erigir esa construcción que pasaría a la historia y que hoy nos ocupa de nuevo. Las paredes entonces se levantaron con ladrillos asentados en barro. Los ladrillos, según el documento que nos han hecho llegar, fueron adquiridos en el establecimiento Leoni. Bueno, el barro lo consiguieron un poco más cerca y que fue traído a lomo de caballo desde un arroyo cercano. Y a juzgar por la antigua fotografía, les aclaro, mejorada digitalmente, la zona que hoy es Ruta 12 y San Martín presentaba cierto desbosque. Y allí vemos en esplendor al noble Timbó. También vemos un vehículo tipo camioncito de la época, la casa en construcción ya avanzada y un cartel de ofrecimiento en venta de terrenos.
Hay que decir que la administración había publicado la venta o publicitado la venta de parcelas por medio de folletería, tal vez haya publicado también en el diario provincial de entonces, y también con este cartel que es el que muestra la imagen: Colonia y Villa de Jardín América, venta de chacras, quintas, solares, infórmese aquí, en este lugar, y también en Posadas, en la ciudad de Posadas, en la avenida Córdoba 244, que no sé, porque ha cambiado la numeración, no sé qué sería. Bueno, y aquí ya estamos en 1949, en oportunidad de la inauguración del pequeño edificio de la Comisión de Fomento, y fíjense lo que era la ruta, un sendero. Hoy no alcanza ni siquiera para camino vecinal, pero eso era la ruta nacional 12. Y esta fotografía corresponde a un tiempo bastante posterior, ya estamos entrando en la década de 1960, inclusive un poco más, y para adecuarla a lo que realmente debía ser, bueno, también digitalmente la hemos coloreado y entendemos que así como está, se trataría de una imagen previa a 1968, cuando la ruta todavía no había sido asfaltada. Y allí vemos la casa, que en principio fue la primera construcción de ladrillos, que ya estaba un poco más crecidita, digamos, ya había sufrido bastantes reformas. Bueno, pasaron los años. Los avatares financieros terminaron por dejar fuera del negocio a la sociedad impulsada por Da Silva. Estos se debieron retirar, se fueron de Jardín América, y aunque nuevos dueños se quedaron con muchas tierras, tal parece que ese sector específico donde se construyó la primera casa, para la década de 1990 todavía seguía perteneciendo a Da Silva. A ver, desde luego que esa modificación fue sufriendo muchas modificaciones con el paso del tiempo, pero desde hacía mucho tiempo se encontraba en condiciones muy precarias, bastante deteriorada y encima desocupada. Así que promediando la década del 90, Jorge Francisco Machón se había enterado que Da Silva y sus sucesores habían decidido vender la última propiedad que les quedaba, y que consistía en lo que fue la primera construcción de material que se erigió en la entonces Villa de Jardín América. Bueno, así que Machón organizó, como ya se lo he contado, una entrevista para Tecnovisión, y luego de esa grabación, de la que tuve oportunidad de participar, Machón conversa con Da Silva en nuestra presencia mía y de Daniel Correa, y le pide a don Isaac Da Silva que, como último gesto para la obra que él inició, donara la fracción de terreno donde se encontraba la construcción, con la finalidad de que allí se levante el Museo Regional de Jardín América. Y digamos que en ese momento Da Silva dudó, le miró a la señora estaba totalmente en silencio y en definitiva no contestó. Bueno, hay que decir que la gestión aparentemente no fue comunicada por Machón a las autoridades municipales de entonces, que de esa manera ignoraban la gestión de Machón por completo. Bueno, la historia sigue así. Una buena mañana, cuando con Daniel Correa estábamos recorriendo, buscando notas para el informativo de Tecnovisión, y llegamos a la municipalidad como era habitual, y vemos salir de las oficinas municipales, descendiendo por la escalera, a don Isaac Da Silva, que nos reconoció y comunicó que había decidido donar el predio que le había solicitado Machón, pero que en el edificio municipal nadie sabía nada, y para decir, como dijo Da Silva, aquí nadie me prestó atención. Bueno, entonces nos dirigimos con él, luego de calmarlo un poco, nos dirigimos con él a la escribanía Benítez Chapo, donde finalmente se formalizó la sesión que permite que esa casa hoy sea parte del patrimonio
histórico municipal. Pasó un tiempo para mí bastante largo, hasta que en 2001 ese inmueble fue cedido temporalmente a una asociación que tenía la muy buena voluntad de organizar allí la Casa de la Cultura. Pero la idea no pudo prosperar. El país en ese tiempo había entrado en una situación económica extremadamente difícil y seguramente eso no permitió que la idea pudiera ser concretada, la idea de la Casa de la Cultura. Trabajó la asociación esta que se había hecho cargo de la propiedad, pero no llegó a buen puerto. Y por algún tiempo el edificio estuvo abandonado. Más tarde se instaló allí una biblioteca. Felizmente, para mayo del 2025, hace un año, ese antiguo edificio se puso en valor, se reacondicionó el terreno, se reacondicionaron los accesos, le pusieron rampas, se renovó el entablonado del techo y además se hicieron otras tareas. Como diría, se puso en valor ese histórico edificio. Y con mucho tino, para mí, se dejó al descubierto una parte de la pared donde se pueden apreciar los ladrillos asentados en barro, detalle que en definitiva permitió decidir el título de este capítulo. Finalmente, esa casa, que alguna vez fue la primera de ladrillos asentados en barro, remozada, ahora alberga una dependencia municipal, se la preservó y todavía forma parte de la historia viviente de nuestro pueblo, lo cual nos agrada muchísimo. Bueno, esto ha sido casi todo por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo, si Dios quiere, solamente si Dios quiere será hasta entonces.